Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Estoy grabando también, así que le voy a subir al canal. Primero quisiera saber si es que ya entraron a ver matrices o todavía siguen en vectores. Seguimos en vectores. Nos estaba mostrando la última clase cómo hacer una guía telefónica. A grandes rasgos nos enseñó un poco. Le faltaba aclarar algunos puntos y eso nomás. Y nos dijo que estudiamos para el repaso del martes. Ya, bueno, pues el martes tiene repaso. Y entonces todavía no entraron a ver ordenamientos ni búsquedas o ya lo vieron. Eso nos hizo ver a grandes rasgos, de manera muy pero no, casi no. Está bien, entonces vamos a hacer énfasis en estos dos, ordenamientos y búsquedas. Y también podemos ver eso de la guía. Entonces, para repasar el tema, aquí tenemos la práctica de los subprogramas con vectores. Y en la anterior clase creo que igual ya habíamos avanzado bastante. Y algunos ejercicios como que se repetían, ¿no? Tenemos un vector y leído un vector buscamos cuál es el mayor, el menor, el promedio. Entonces esas operaciones ya hemos visto la anterior vez. Ahora podemos ver unos ejercicios así como similares dentro de los vectores. Veremos este ejercicio del palíndromo. Cómo saber si es que un vector es palíndromo o no. Para decir que un vector es palíndromo o no, tiene que cumplir la condición de que se lea de la misma manera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este vector es un palíndromo porque se puede leer de las dos maneras igual. Este otro vector no es palíndromo porque si lo leemos de izquierda a derecha nos da 1, 2, 3, 4, 5, pero leído al revés es diferente, entonces no es el mismo. Nosotros hemos hecho algo muy parecido cuando estábamos usando dígitos. Creo que con los dígitos hemos hecho esto, con los números, para saber si era palíndromo o número espejo también. Entonces vamos a llevarlo esto a vectores, porque en esa vez, como éramos dígitos, teníamos que dividir entre 10 y ir formando nuestro número. Entonces ahora que estamos usando vectores, podemos usar las posiciones y eso nos va a ayudar mucho. Así que no vamos a tener que estar dividiendo porque estos elementos son independientes. La lógica de esto es que como tenemos un arreglo y nosotros podemos recorrer en los arreglos, podemos hacer recorridos. Los recorridos en los arreglos, el más común es el recorrido lineal. El recorrido lineal se refiere a hacer un for, digo, a hacer un para. Vamos a decir para cada elemento en el arreglo, digamos que este es digo en el vector B. Entonces vamos a decir para y que empieza en 0, vamos a ir hasta el tamaño del vector. En este caso el tamaño es 5 y vamos a recorrer de uno en uno. Entonces este es el recorrido clásico que tenemos para los vectores usando el para. Y lo que hace prácticamente es empezar en la posición 0. Aquí vamos a poner B, D, I. Con esto estamos accediendo a nuestro vector en la posición 0. Vamos a obtener el elemento 3. Y como este es un ciclo, el para, entonces cada vez vamos a ir avanzando un paso más. Luego vamos a avanzar a la posición 1, posición 2, 3 y 4. Entonces este es el recorrido que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros verificar que este es un número, digo, este es un vector palíndromo? En realidad hay dos formas. Una sería creando unos dos índices, digamos un índice que esté a la izquierda y otro a la derecha. Y a partir de eso nosotros nos vamos cada vez yendo hacia el centro y verificando que este último índice sea igual a este otro índice de acá. Entonces vamos verificando cada vez que recorremos. Esa es una forma. La otra es lo mismo, solo que en vez de usar dos índices vamos a usar nuestro para, solo que vamos a modificar. El BDI nos sirve para ver qué es lo que está aquí al principio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué posición es la última? Para eso tendríamos que hacer una resta. Sería el vector en la posición n menos 1 menos i.
Este sería como su complemento, ¿no? N, digamos que en este caso es 5. 5 menos 1 es 4. 4 menos 0 es 4. Entonces tenemos aquí la posición 4. Vamos a probar aquí para que sea más claro. Para I, que vale 0, el valor de acá va a ser 0, está bien. El valor de acá va a ser 4. Luego vamos a tener cuando I vale 1, esto va a ser 1, y lo de acá abajo va a ser N, que es 5 menos 1 menos 1. 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3. Entonces aquí ya estamos disminuyendo. De esta manera ya no necesitamos usar dos punteros, solo uno, y con esta se le podría llamar como fórmula. Estamos accediendo a la otra parte del vector en esa, como que en esa proporción de los índices. Entonces la siguiente iteración igual va a suceder lo mismo. Posición 2 sería 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. Entonces ya hemos llegado aquí. Hemos recorrido la primera mitad y con esta otra parte hemos recorrido la segunda mitad. Ahora nosotros deberíamos seguir recorriendo, en realidad ya no, porque ya estamos viendo las dos partes del vector. Entonces con esto nos podríamos detener. Tendríamos que tener una condición. Si es que nuestra I es igual a n menos 1 menos I, significa que hemos llegado al final. Entonces aquí ya nos podemos detener, nos salimos del for, del para, y si es que todos estos elementos que hemos comprobado son iguales, entonces nuestro vector es palíndromo. Si es que en uno ha sido diferente, entonces podemos directamente decir no es un palíndromo y nos salimos para no seguir buscando. Entonces tenemos esas formas. Otra forma para no usar esta condición sería que nuestro límite no sea 5, sino que sea 5 dividido entre 2, la mitad. Así que la mitad en este caso va a ser 2. Vamos a llegar hasta la posición 2 y nos vamos a detener. Entonces de esa manera nosotros podemos comprobar si es que un vector es palíndromo. Acá escribimos el programa que se llame palíndromo. Vamos a usar una I, una N. Aquí va a estar nuestro vector B y iniciamos. Podemos tener el proceso de leer el vector. Esto igual les va a servir para su práctica o para el examen. Si es que en el enunciado nos dice leer un vector de tamaño 10 o un vector de tamaño 20, entonces lo que tienen que hacer acá es usar ese procedimiento. Ese procedimiento está en los PDFs del ingeniero. Aquí está, ¿no? Procedimiento de cargar el vector. Entonces aquí tenemos, digite un número n. Cargar un vector de tamaño n. Entonces, con esto leemos un vector. Cargar vector, aquí iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es leer en un entero. Entonces para eso va a ser n leer entero. Este es el procedimiento que conocemos siempre. Igual hay que escribirlo. Sería mientras que el número sea mayor a 0. Y sí, eso es el procedimiento de siempre. Entonces aquí leemos el número. Ahora que ya sabemos el tamaño de este vector, tenemos que leerlo, y para eso vamos a llamar a este procedimiento de carga de vector. Entonces vamos a cargar el vector. El vector se llama b y el tamaño es n. Entonces aquí le mandamos del parámetro qué es lo que queremos que lea. Aquí está la parte resumida, digamos programa ejercicios 1AB.
Aquí tenemos definido nuestro vector de tamaño 10. Tenemos cargar vector b de tamaño 10. De esta manera lo cargamos. Para mostrarlo también tenemos el procedimiento muestra vector, y lo que hace este procedimiento es recorrer el vector con un para y vamos mostrando en cada posición qué es lo que tiene. Entonces esto también tienen que saberlo de memoria. Igual esto es corto, ¿no? Procedimiento, mostrar, el para, y por cada uno vamos a mostrar, y ahí termina. Entonces en este caso nosotros no tenemos que mostrar el vector, solo tenemos que decir si es palíndromo o no. Entonces ya lo hemos cargado. Ahora tenemos que verificar. Para verificar esto vamos a usar el para, o también podríamos usar una función. Podríamos hacerlo con función, así para practicar las funciones. Así que aquí tendremos una variable de tipo bandera, y aquí vamos a recibir esta bandera que va a ser el resultado de la función es palíndromo. Así que si es que este vector es palíndromo nos va a dar un 1, y si no es palíndromo nos va a dar un 0. Entonces posteriormente nosotros podemos hacer el sí, la condición, para mostrar el mensaje que corresponde. Entonces esta sería nuestra función para ver si es un palíndromo, y aquí preguntamos si es que la bandera está igual a 1. Entonces este es un número palíndromo y vamos a mostrarlo. Digo, es un vector palíndromo. Vamos a mostrar, es un vector palíndromo. Si no, entonces mostramos no es un vector palíndromo. En sí esta sería la forma más limpia de escribirlo, porque estamos usando la función. Así no sobrecargamos nuestro programa principal. Entonces eso sería. Ahora tenemos que escribir esta función. La función que se llama es palíndromo. Función. A ver, aquí está el programa, procedimiento. Acá viene la función es palíndromo, que va a recibir un vector de enteros y además un número entero, que es el tamaño. Y lo que vamos a hacer acá es lo que hemos dicho aquí, ¿no? En el Paint. Vamos a recorrer desde 0 hasta n medios, y para hallar la otra parte vamos a usar esta media fórmula que tenemos acá, n menos 1 menos i. Entonces decimos para i que empieza en 0 y vamos a ir hasta n div 2 o n dividido entre 2, es la manera en la que usa el ingeniero. Vamos a eso también vamos a poner de 1 en 1, y vamos a hacer la consulta. Si es que el vector en la posición i es distinto, entonces con estos símbolos era para saber que eran distintos los dos números, es distinto del vector en la posición n menos 1 menos i. Sí, esa es la fórmula. Entonces si es que son distintos, nuestro resultado debería ser 0. Entonces aquí vamos a tener un res que va a tener el valor de 0. Fin del para. Nuestro valor de res al principio empieza con 1, así que podemos decir que este vector siempre va a ser palíndromo hasta que demostremos lo contrario acá. Entonces una vez que veamos que no es palíndromo, cambiamos la bandera, y por último vamos a devolver esa bandera, la bandera que se llama res. Entonces eso sería. Ahora tenemos que escribir aquí lo que estamos usando, una i, una res y nada más. Inicio.
Esta sería nuestra función para saber si es que un vector es palíndromo. Aquí concluiría el ejemplo. En sí, lo importante que quería que noten es que nosotros podemos jugar con las posiciones como hemos hecho acá. Así no tendríamos que hacer dos recorridos. Tal vez a alguien se le ocurriría hacer un recorrido inverso y guardarlo en otro vector y al final comparar los vectores. Entonces se podría hacer eso, pero serían más operaciones cuando en realidad podemos hacerlo solo en una. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas hasta acá sobre este ejercicio de palíndromo? Ya está bien. La guía telefónica. eh, Les cuento que no hay ese ejercicio en el Moodle. Así que si tuvieran el enunciado lo podrían escribir en el chat o también una foto al grupo. Así para hacerlo de la manera en la que el Inge lo propuso. Eso, entonces, mientras lo escriben el enunciado en el chat, podemos ver otro ejercicio. Otro ejercicio así medio simple sería sobre el subvector. En sí estos ejercicios están planeados porque estaba viendo cómo son los tipos de ejercicios que plantea el ingeniero, así que tienen que ver con eso, con los números sobre todo. Y este es otro ejercicio. Nos dice crear una función que reciba un vector de enteros y devuelva el subvector con la secuencia estrictamente creciente más larga que exista dentro del vector. Entonces aquí hay unos ejemplos. Ahora les voy a explicar de qué trata este ejercicio. Nos pide encontrar el subvector con la secuencia estrictamente más larga que exista dentro del vector. Entonces tenemos que hallar una secuencia que sea creciente. Eso se refiere a que esté ordenado de menor a mayor. Para el primer ejemplo podemos observar que tenemos esta secuencia. Por ejemplo, el 1, 2, 5. Esta subsecuencia está ordenada de menor a mayor. 1, 2, 5. Y luego si quisiéramos aumentar el 3 no se puede porque el 3 es menor. Entonces eso ya no contaría como creciente. Nos quedaríamos con 1, 2, 5. Esta es nuestra subsecuencia de tamaño 3. Nos pide la más larga, entonces debería tener el tamaño más, maximizar el tamaño es lo que deberíamos hacer acá. Después tenemos esta otra subsecuencia 3, 4, 6 que igual está ordenada de menor a mayor, entonces cumple la condición. Entonces como tenemos aquí dos subsecuencias nos podemos dar cuenta que ambas tienen el mismo tamaño, así que podemos mostrar cualquiera. En este caso la respuesta va a ser la última, 3, 4, 6. Esta sería la subsecuencia ordenada ascendentemente más larga del vector. Luego tenemos para el caso 2, 10, 20 está ordenado de menor a mayor, tamaño 2. 10, 15, 30 también está ordenado de menor a mayor, tamaño 3. Y por último 5, 6, 7 que también está ordenado y el tamaño es 3. Entonces tenemos aquí estas tres subsecuencias y la de mayor tamaño son estas dos. Y como hemos hecho en el anterior ejercicio vamos a mostrar la última. Entonces nos vamos a quedar con lo último que encontremos. Y eso es lo que tenemos que mostrar acá. Ahora este vector nos los van a dar, así que sería la entrada. Programa de subvector más largo ordenado. Subvector más largo creciente.
acá lo mismo, tenemos que usar el procedimiento para cargar el vector, así que se va a repetir esto de acá. Le damos un entero que va a ser el tamaño del vector y luego lo vamos a cargar. Pues aquí tenemos nuestras variables n, b, y después, ¿qué más vamos a usar? Creo que eso de momento. Entonces, una vez que hemos cargado nuestro vector, ahora tendríamos que llamar a esta función para hallar el subvector creciente más largo. Entonces, para eso nos vamos a crear la función bueno, acá podemos verlo de dos formas. La primera sería donde solo mostramos estos elementos, y la otra forma sería donde guardamos estos elementos en un vector. O sea, esto lo guardamos en otro vector, y ese otro vector, digamos que se llama vector 2. Este otro vector 2 ya sería la respuesta y la mostramos. Hagamos la forma en la que creamos otro vector, así también para repasar. Así que aquí nos vamos a crear nuestra función. Lo mejor que sea un procedimiento. En el procedimiento lo vamos a resolver y lo vamos a mostrar. Ahí también se va a guardar nuestro vector. Entonces la función que se llame subvector más largo. Listo. Esta función va a recibir al vector y también va a recibir al tamaño cn. Ya. Mejor hagamos que este vector, que esta función nos devuelva el vector 2 de esta forma. Entonces ahora sí vamos a escribir la función. La función se llama subvector más largo va a recibir un vector b y un entero n, que es el tamaño. Ahora, ¿qué necesitamos para crear este subvector? Como lo vamos a crear, lo que necesitamos primeramente son los índices de nuestra respuesta. Por ejemplo, para crear esta respuesta necesitamos el índice de acá y de acá, para que luego nosotros vayamos a recorrer este vector desde esta posición hasta esta posición, y todo lo que vayamos a recorrer aquí adentro lo vamos a guardar en un nuevo vector. Entonces podemos llamarle a este puntero, a este índice máximo, mínimo inicio, y el otro que sea mínimo final, o si no mi. El mi que va a empezar en 0, y el otro que es el m final, que sea mf, que va a empezar en 1. Esto es para que no sean los mismos y se repitan. Entonces, ya que tenemos iniciadas estas variables, ahora sí vamos a hacer el recorrido. ¿En qué consiste este recorrido? Que nosotros podemos ir guardando la respuesta siempre que nuestro elemento que está adelante de nosotros sea mayor. Otra opción sería ver que el elemento que está detrás de nosotros sea menor, pero como lo vamos a hacer de una manera de recorrido lineal, nos conviene ver siempre hacia adelante. Entonces, si es que el número que está delante de mí es mayor, entonces esta es una respuesta. ¿Qué pasa si es que es menor, como está acá?
Si es que esto es menor, entonces hasta ahí termino mi respuesta. El máximo que he encontrado es 2. Los índices se mantienen. Y luego reseteo y vuelvo a contar. Entonces empiezo desde acá. Veo el siguiente es mayor, el siguiente es mayor, el siguiente es menor. Entonces voy a resetearlo de nuevo. Y ya voy a tener el subvector más largo de forma creciente. Entonces de esa forma vamos a hacerlo. Cada vez vamos a ir actualizando. Para eso vamos a usar el para un índice i que empiece en 0 vamos a ir hasta n-1 porque estamos verificando con el número de adelante. Si vamos a recorrer todo el vector, todo el tamaño, al final no vamos a poder verificar con el que está adelante porque ya no hay nada. Entonces por eso se usa el n-1. Recorremos de 1 en 1. Preguntamos si el vector b en la posición i más 1, o sea el que está adelante, es mayor al vector en la posición i, o sea el vector en el que estoy. Entonces si es que esto se cumple, esta es una respuesta. Tendríamos que sacarle el tamaño. Para eso usemos una variable de tamaño. El tamaño de nuestra respuesta parcial va a ser el tamaño más 1. Entonces con eso hemos actualizado. Ahora el caso contrario, ¿qué pasa si no? Si es que nuestro elemento que está delante de nosotros es menor. Si es menor, entonces no nos sirve. Podríamos considerar también los casos en los que sean mayores o iguales. Así que si tenemos elementos repetidos también pueden contar. Digamos 2, 2, 3, 4. Esto también contaría. Por eso le montamos aquí el mayor o igual. Entonces si no, tenemos que resetearlo. Y para eso vamos a preguntar si es que el tamaño que hemos hallado hasta este momento es mayor a nuestra respuesta, que sería el máximo tamaño. Este máximo tamaño es como una variable global que nos va a ayudar a encontrar siempre el máximo. En cambio este tam es el que se va a ir reiniciando cada vez. Entonces si es que esta respuesta parcial es mayor a la que teníamos guardada antes, vamos a actualizar esta respuesta. Va a ser máximo tamaño, va a tener el valor del tamaño. Esta es nuestra nueva respuesta. ¿Y qué más tendríamos que actualizar? Tendríamos que actualizar el puntero del principio, el MI. Este puntero del principio ahora ya no va a ser lo que era antes, sino que va a ser el valor en el que hemos acabado. Sería valor ini. Y aquí vamos a guardar un ini y otro fin. Esto es lo mismo que estamos haciendo con el máximo tamaño. Tenemos las variables de respuesta y las variables parciales, que serían las de acá, ini y fin. Entonces, con esto estamos actualizando estos valores. Una vez de que ya hemos acabado acá, ¿qué más tendríamos que hacer? Tendríamos que actualizar nuestros valores. El inicio ini va a ser igual a i, el valor en donde estamos. ¿Qué más? La longitud. Tamaño va a ser igual a 1. Estamos reiniciando. Y fin sí.
Entonces de esa manera quedaría nuestra respuesta. Bueno, en realidad aquí solo estamos buscando el subvector más largo, sus índices y su tamaño. Una vez de que lo encontremos, tendríamos que crearlo. Entonces eso es lo que nos falta. Antes de crear, puede que al final de recorrer nuestro arreglo, este sea la respuesta final, el subvector más largo. Entonces, para comparar esa última respuesta, tenemos que hacer lo que hemos hecho acá, solo que al final. Es como una doble verificación que hacemos. Listo, entonces con eso ya tendríamos los índices, además del tamaño. Podríamos crear ese vector. Acá nos ponemos las variables que estamos usando. Estamos usando una i, un mi, un mf. Mf sería máximo tamaño. Máximo tamaño, estamos usando el tamaño, estamos usando variable ini y eso sería. Ahora podemos aumentarle el vector de respuesta, que sea r, solo r, y acá es donde lo vamos a llenar. Entonces para i que va a empezar en el valor mi, que sería nuestra respuesta, y vamos a ir hasta mi más el tamaño. Con esto ya recorremos la cantidad de los elementos de uno en uno. Lo que vamos a hacer acá es rellenar ese vector, que sería el r en la posición 0 al principio. ¿Cómo hacemos para encontrar la posición 0? Va a ser i mi menos i, porque estamos iniciando en este valor, así que sería, digamos, esto es un 5, va a ser 5 menos 5, 0. La siguiente iteración, que esto sea un 6, esto va a ser 6 menos 5. 6 menos 5 nos va a dar 1. Entonces, con esto estamos controlando. El valor en la respuesta va a tener el vector en la posición i. Con eso estaríamos rellenando. Aquí termina el fin del para, y por último vamos a retornar ese vector r. Retornamos r al final. Este r va a llegar acá a nuestro b2 y podemos mostrarlo con el mostrar vector. Le enviamos el vector, que es r, y el tamaño. En este caso no sabemos cuál es el tamaño, no nos devuelve acá. Entonces el tamaño aquí es tam, solo que esta función no la está devolviendo. Entonces podríamos crear otra función tal vez, o devolver esto como matriz, pero mejor no, todavía no vamos a ver matrices. Así que solo va a devolver ese vector, el vector r. Existen métodos en realidad en el Visual Basic, que ya deben estar viendo en el lenguaje de programación, donde podemos pedirle el tamaño de un vector. Creo que es con el punto size o con el punto length, que nos va a dar su tamaño, y con eso ya podríamos hacer la iteración para mostrar el vector. Entonces hasta esta parte llegaría el pseudocódigo. Eso sería la función. La función importante es la que tenemos acá para hallar el subvector creciente más largo. ¿Tienen preguntas hasta acá?
Bueno, entonces pueden estar practicando este tipo de ejercicios. Yo creo que igual para su práctica de segundo parcial va a entrar uno parecido, así con subvectores de números que tengan un orden o una relación. Entonces ahora pasaremos a lo demás, que serían los ordenamientos en un vector y las búsquedas en un vector. Entonces ahora que tenemos vectores que pueden guardar muchísimos datos, nosotros deberíamos poder encontrar un elemento de una manera fácil. Ahora también nosotros deberíamos poder ordenar ese vector para que nuestra lectura sea mucho mejor. Eso también es muy importante entre los exámenes. He visto en un examen pasado donde les daban los nombres de alumnos y lo que tenían que hacer era ordenar. Te daban, digamos, aquí una lista donde te daban nombres, digamos Juan, Andrés, José, María. Creo que también les daba sus números, sus notas. Tal vez es algo así la guía telefónica. Digamos que tenemos aquí un número 4, 58, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Serían dos vectores, el vector de nombres y luego el vector de números o de guía telefónica o también de notas para ese ejercicio. Le llamaremos T. Y ambos tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Se nos pide ordenar. Sería ordenarlo de manera alfabética, ¿no? O también ordenarlo por el número. Podríamos ordenarlo por número o por las palabras, digo por el nombre. Entonces para eso nos sirve saber los ordenamientos y los tipos de ordenamientos que hay. En la materia vamos a ver dos ordenamientos. Un ordenamiento burbuja. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Es sencillo. Y luego tenemos el otro ordenamiento de selección. Sí, de selección. Ahora, en realidad existen más ordenamientos que pueden ser mucho más óptimos, o sea que nos cuestan menos tiempo, pero también son más difíciles de implementar. Estos son los más sencillos. Ahora vamos a ver un poco de la lógica, cómo lo hacen. Entonces, en lo que les decía, el problema sería cómo ordenar esto, tal que se ordene alfabéticamente o por el número, y de esa manera ya va a estar ordenado para posteriormente hacer búsquedas si es que nos piden. Creo que algo así va el problema de la guía telefónica, ¿o no? Ya. Bueno, entonces veremos estos ordenamientos. Ordenamiento burbuja. Lo habíamos visto en la anterior clase. Y aquí hay una demostración. ¿Cómo se hace? Aquí está la representación animada. Esta sería la forma. Tenemos nuestro arreglo de 8 elementos. Aquí está comparando con el que está delante de él y verificando que sea menor. Si es que es menor, lo manda detrás de él, porque este número 6 es mayor. Entonces de esta manera va preguntando a su delante si es que es mayor o no. Como en este caso no era mayor, no hace el intercambio. Aquí si es mayor, entonces va a hacer el intercambio. En el siguiente paso va a verificar, el 8 es mayor que el 2, sí, entonces lo va a intercambiar hasta llegar al final. Ese sería el primer recorrido. Esto va a ser n-1 recorridos. Ya acabó ahí. Esto nos garantiza que el número mayor siempre va a estar al final. La segunda vez va a ser lo mismo. Va a desplazar al número mayor que tenga hacia la derecha. En este caso el 7. Pero en su camino también está desplazando los mayores, ¿no? Como el 5. El 5 ya lo ha acomodado. Aquí no se puede hacer nada. Aquí tampoco.
Aquí el 7 lo va a mover hacia la derecha. Después aquí otra vez va a comparar con el de delante. En este caso es mayor, así que va a ser el intercambio. Y ahí hemos acabado otra iteración. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de nuevo. Buscamos el mayor. Si es que este es mayor, lo intercambiamos. Aquí verificamos que sea mayor. Como no es mayor, no hacemos nada, nos pasamos al siguiente. Aquí igual nos pasamos, hacemos el intercambio. Aquí otra vez igual hacemos el intercambio. Y hemos terminado con esa iteración. El 6 se queda acá al final. El recorrido que hace solo lo hace hasta esta parte, que es como su índice final, digamos. Así que no va a volver a revisar lo que tengamos aquí al final. Este 7, 6, 7, 8 ya no lo va a revisar más porque sabe que ya está ordenado. Entonces, para este otro caso, el 5 lo está desplazando hacia la derecha porque es el mayor de todos. Hasta este punto ya estaría. Solo falta el 3. Aquí va a mover el 3 hacia la derecha. Y el arreglo quedaría ordenado. Pero aún así tiene que seguir haciendo las verificaciones. Aquí otra vez va a seguir comparando. Se detiene cuando termina de recorrer todo, cuando ya no tiene más elementos que recorrer. Esta sería su demostración, así con dibujitos. Ahora la implementación es esta de acá. Lo hicimos la anterior clase. Digamos que tenemos un vector de 20 elementos y aquí lo hemos llenado. Aquí lo hemos leído, diré. ¿Y dónde está? Acá. Entonces esta es la manera en la que ordenamos. Hacemos un recorrido de 0 a 20, que sería el tamaño, de 1 en 1. Y dentro de este recorrido vamos a hacer otro recorrido que empieza en J, que vale 0. Y va a ser 20 menos 2. O sea, estamos omitiendo los dos últimos índices de nuestro arreglo. Y vamos a recorrer de 1 en 1. Esto creo que sería 20 menos 1. Aquí está el pseudocódigo, de hecho. Sí, aquí está. J empieza en 0 hasta n menos i. Allá. N menos i. 20 menos i. Ahora sí. Entonces aquí vamos a preguntar si es que el b de j es mayor a b de j más 1, el que está delante. Si es así, entonces hacemos el intercambio. Toda esta parte es para hacer el intercambio. Tenemos una variable auxiliar que va a guardar b de j. Y luego b de j va a tener el valor de b de j más 1. Y b de j más 1 va a tener el valor de aux. Entonces, con esto ya lo hemos llevado al elemento mayor hacia la derecha. Entonces la siguiente vez que entremos vamos a hacer lo mismo. Hasta 20 menos i. Y vamos a ir desplazando los mayores a la derecha. Hasta terminar con el arreglo. Entonces... con eso concluiríamos la búsqueda, el ordenamiento de burbuja. Esto igual mejor si lo repasan. Si es que quieren hacer un ordenamiento podrían usar este. O también está el otro, que es el ordenamiento de selección. Este método de selección lo que hace es seleccionar el número que sea menor entre todo el arreglo y lo sitúa en su lugar. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Cuando estaba desordenado, por ejemplo, el menor de los números estaba aquí abajo. Entonces lo que hace es buscar cuál es el menor de este arreglo, lo encuentra, guarda su índice y lo va a intercambiar con el primer índice que tiene acá, como una posición. Entonces ahí lo va a intercambiar y luego va a buscar cuál es el siguiente menor elemento de toda la lista. Lo encuentra y lo sitúa después del que ya puso. Y así hace, busca el menor, lo sitúa, busca el menor, lo sitúa en su lugar, el menor, lo sitúa, el menor y así. Entonces esto nos garantiza que nuestra lista, nuestro vector va a estar ordenado al final. Este sería el pseudocódigo, aquí incluso ya está. Vamos a recorrer desde 0 hasta n-2. Tenemos un mínimo que es i al principio. Y aquí es donde estamos buscando ese mínimo. Empezamos en j que vale i más 1, sería el siguiente elemento, hasta n-1. Y preguntamos si es que la lista en j es menor a la lista en el valor mínimo que hemos guardado hasta ese momento. Entonces este es un nuevo valor mínimo y vamos a guardar su índice.
Cuando terminemos de recorrer todo esto, ya tengamos el índice del valor mínimo, vamos a intercambiar. Aquí está. Intercambiamos la lista en la posición I, que sería el primer elemento, con la lista en el índice mínimo. Este intercambio es lo que tenemos acá. Va a tener una variable aux que va a guardar b de j. Bueno, para este caso va a ser b de i. Y otro que va a tener acá el b de mínimo. B de mínimo aquí va a ser igual a b de i. Y b de mínimo va a ser igual a aux. Ese va a ser el intercambio. Esas son las búsquedas. Después aquí nos habla un poco de complejidad, creo. Bueno, del rendimiento del algoritmo. No digo del ordenamiento. El ordenamiento nos va a costar n cuadrado porque estamos recorriendo al arreglo n veces por la cantidad n que tiene. Eso es un poco de complejidad, pero no lo vamos a ver. Eso sería por parte de los dos ordenamientos que tenemos. Al final los dos son muy parecidos. Ustedes podrían usar el que les guste más o el que se aprendan más, el ordenamiento burbuja o el de selección. Entonces, ¿tienen preguntas sobre los ordenamientos? ¿Se puede usar cualquier ordenamiento o hay ciertos casos en que hay que usar uno en específico? Se puede usar cualquiera, porque como vas a ordenar, el ordenar es algo general que se puede hacer sobre los vectores. Entonces tú escoges si quieres usar el burbuja o el de selección, o tal vez si sabes hacer otro ordenamiento también podrías utilizarlo. No afecta en el rendimiento si es que uno es más rápido que otro, porque ambos hacen prácticamente los mismos recorridos. Y eso, entonces veremos ahora las búsquedas. Ya que sabemos ordenar un vector, ahora vamos a ver cómo buscamos un elemento dentro de un vector. Entonces, podemos usar este ejemplo. Tenemos este arreglo y si nosotros quisiéramos buscar el elemento 10, mejor que sea el elemento 30. Si quisiéramos buscar el elemento 30, ¿qué es lo que hacemos en la búsqueda lineal? La búsqueda lineal se refiere al recorrido lineal que les hablé al principio, que es usar un para, que empieza en la posición 0 y va a recorrer hasta el tamaño n. Entonces, dentro de este recorrido lineal que tenemos, vamos a verificar cada elemento si es igual a el número que estamos buscando, en este caso el 30. Entonces, posición 0 tiene el valor 10, no es igual a 30. Posición 1 tiene el 20, tampoco es igual a 30. Esto lo va a hacer para todas las posiciones hasta que encuentre el elemento. Por ejemplo, aquí, cuando estemos en la posición 4, vamos a preguntar: ¿30 es igual a 30? Sí. Entonces, esta sería la respuesta. El elemento 30 existe en nuestro vector. Ahora, si nos pide devolver el índice, le podemos devolver el valor de i, porque esta es una i que está iterando en el par. Entonces, ese sería el recorrido lineal. También se puede aplicar para la búsqueda, como hemos dicho acá. Ahora, eso también se podría aplicar en un vector que ya esté ordenado. Digamos que tenemos este vector y lo vamos a ordenar. Le vamos a hacer un ordenamiento burbuja, y también voy a borrar los repetidos para que no haya problema con eso. Entonces, digamos que le hacemos ordenamiento burbuja a este vector y nos va a devolver un vector ordenado de menor a mayor. El menor es 5, luego le sigue 6, 7, 10, 15, 20, 30. Entonces aquí ya tendríamos el vector ordenado.
También sobre este vector ordenado podríamos hacer la misma búsqueda lineal. Pero ¿qué sucede acá? Si nosotros quisiéramos buscar el 10, por ejemplo, digo el 30, como hace rato, lo que tendríamos que hacer con la búsqueda lineal sería hacer el mismo recorrido y pasar por los mismos índices, pero como está ordenado, sabemos que esto va a estar al final, porque el 30 es el mayor de todos estos elementos del vector. Entonces no nos conviene mucho hacer este recorrido, podríamos hacerlo mucho más óptimo, y para eso está la siguiente búsqueda que vamos a ver, que es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es una búsqueda que es mucho más óptima, pero solo funciona con elementos ordenados. Creo que tengo una presentación. Sí, aquí está. Esta es la búsqueda lineal, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Nos dan dos números n y k, seguido del arreglo A, y queremos imprimir la posición del elemento k en el arreglo. Entonces, este es nuestro arreglo de 9 elementos y queremos buscar la posición del elemento k, que es el número 8. Entonces el número 8 está en la posición 5, eso es lo que nos dice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, está el número 8. Si el elemento no está en el arreglo, imprimir menos 1. Entonces, para este caso, el elemento 3 no existe en este arreglo de tamaño 2, así que imprimimos menos 1. Entonces, como les había dicho, podemos usar un para hacer el recorrido, pero viendo de la manera eficiente, podríamos preguntar qué pasa si es que nuestro número es de tamaño 10 a la 8, nuestro n, que es el tamaño. Entonces podría ser óptimo, está bien, pasa. Pero si nuestro número n es mucho más grande, como 10 a la 18, que es un número gigante, entonces ya podría ser muy lento. Entonces para eso podemos usar el orden de los elementos que tenemos y usar la propiedad como... Podríamos aprovechar esta propiedad para usar la búsqueda binaria. Entonces vamos a pasar a la búsqueda binaria. Dado que los elementos del arreglo A ya están ordenados, podemos decir que cada elemento A de I es menor a A de J para toda posición I menor a J. Entonces con eso sabemos que si estamos a la izquierda los elementos son menores y si estamos a la derecha son mayores. Aquí hay un poco de los dos casos. Sería si es que A de I es mayor a K, entonces todos los elementos que son mayores a ese índice también son mayores. Y lo mismo con lo de menor. Si es que este elemento es menor, entonces todo lo que está a la izquierda también va a ser menor. Con eso podemos descartar o podar el espacio de búsqueda, ya que sabemos que está ordenado. Y para eso vamos a usar dos índices, que sería el izquierdo y el derecho. Se le llama L y R, de left y right en inglés, de izquierda y derecha. O también se le llama ini y fin, creo que es como lo maneja el ingeniero, inicio y final. Y de esa manera nosotros podemos crear un segmento, podríamos decir, un espacio de búsqueda que va a estar entre L más 1 y R menos 1. Entonces todos esos elementos nos sirven para buscar. ¿Qué más usamos en la búsqueda binaria? Para probar si es que un elemento está en el vector y empezar a hacer la búsqueda, tenemos que dividirlo entre dos. Por eso se llama búsqueda binaria. Entonces para separarlo en dos tenemos que usar un medio, esta variable medio. También se le llama m. Se calcula de estas dos formas. Podemos sumar el lado izquierdo más el derecho y dividirlo entre dos. O también sumarle a la izquierda la división de r menos l dividido entre 2. Entonces tenemos estas dos formas. Pueden usar cualquiera. Es para calcular el medio de ese rango. Entonces aquí nosotros ya sabemos cuál es el medio, y con ese medio nosotros podemos saber si es que nuestro elemento que estamos buscando puede estar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué más? Para usar la búsqueda binaria tenemos que usar un ciclo. Este ciclo nos va a permitir buscar en todas las opciones posibles, y la condición de este ciclo va a ser r menos l mayor a 1. Esto es importante. También pueden usar la otra forma, que sería ini es menor a final. También es válido, porque en realidad sería como despejar esto, ¿no? Nuestra menos l se pasa al otro lado con l,
y el 1 se puede pasar al otro lado con menos 1. Entonces esa es otra variante. Así que ahora vamos a ver este ejercicio usando la búsqueda binaria. También les voy a mostrar la implementación que tiene el ingeniero. Es este de acá. Este es su pseudocódigo. Usamos un bucle mientras, que el ini sea menor al final y la bandera esté apagada. Esto es cuando ya encontramos una respuesta y ya no queremos seguir buscando. Esto de acá les sirve dependiendo del ejercicio. La búsqueda binaria en general solo tiene estos dos valores, ini menor o igual al final. Y luego calculamos el medio. Como les había dicho, esto va a ser ini más el final dividido entre 2. Y aquí vamos a preguntar los casos. Si es que x es igual a b de medio, o sea es lo que estamos buscando, entonces nuestra posición va a ser el medio y la bandera va a ser 1. Así que hemos encontrado la respuesta. Si no, vamos a preguntar si es que x es mayor a b, o sea que nuestra respuesta puede que esté al otro lado. Entonces vamos a cambiar nuestro índice inicial. Se va a ir al medio. Este índice inicial sería como el izquierdo. El índice izquierdo ahora va a apuntar al medio, más 1. Si es que esto no es mayor, es menor, entonces vamos a mover el otro índice. Entonces el índice final se va a ir al medio, menos 1. Aquí estarían los dos casos para buscar a la derecha y a la izquierda. Aquí también nos da, ¿no?, la explicación. Entonces vamos a verlo aquí con este ejemplo. Esta es nuestra búsqueda binaria. Tenemos nuestro ini que apunta a menos 1 y nuestro fin que apunta a 9. Estamos buscando el número 8. Este vector está ordenado. Lo primero que hacemos es encontrar el medio. El medio es la posición 4 y está el elemento 7. Entonces preguntamos, 7 es menor que 8. Sí, es menor que 8. Entonces lo que vamos a hacer es mover nuestro índice de la izquierda, el L, al medio. Si lo movemos al medio, ahora nuestro espacio de búsqueda se ha reducido. Ahora vamos a buscar a la derecha, porque nuestro 8 es mayor. Tenemos que buscar números mayores a 7. La siguiente vez calculamos otra vez el medio entre este rango. Nos va a dar la posición 6. ¿Qué elemento hay en la posición 6? El 10. Este 10 es mayor que 8. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar este índice R al medio. Entonces vamos a llevarlo al medio y vamos a tener así, de esta forma. Calculamos cuál es el medio. El medio es la posición 5. El valor es el 8 y el 8 es justo el que estamos buscando. Entonces esa sería nuestra respuesta final. La respuesta va a ser 8, como dice acá. Entonces esta es la posición y con la banderita nos salimos del mientras. Esa sería la explicación de la búsqueda binaria. Ahora esto nos puede servir para buscar cualquier tipo de elemento, buscar el mayor de los elementos, el mayor igual a los elementos, menor igual a los elementos, y también para escribir soluciones. Bueno, para hacer una búsqueda binaria sobre una respuesta serían ejercicios que sean una mezcla de arreglos, matrices y demás, pero creo que no usan mucho esta búsqueda binaria para los ejercicios que tiene el ingeniero. Más se usa para este tipo de ejercicios que hemos visto de ejemplo. Buscar cuál es el elemento, cuál es la posición de un elemento en una lista ordenada, o el elemento mayor o igual en una lista ordenada. Eso sería entonces todo por la búsqueda binaria. ¿Tienen preguntas hasta acá sobre esta búsqueda? ¿Preguntas? ¿Todo claro?
está bien. Podríamos profundizar más, pero en realidad en la materia no la ven tanto, así que hasta ahí nomás vamos a ver la búsqueda binaria. Ah, aquí hay una práctica, creo que es, del otro grupo, de la licenciada Aide. Por ejemplo, nos dice leer dos arreglos de una dimensión de 10 y 15 elementos que representan dos conjuntos de números positivos y realizar las siguientes operaciones de conjuntos. Considerar con y sin repetición. Entonces tendríamos que aquí crear nuestras funciones para hallar la unión entre estos dos vectores, la intersección, ordenar por el método de burbuja, la búsqueda dentro de un conjunto. Entonces aquí, esto es el temario que si ven. Mostrar el número de consonantes que se encuentran en una cadena. Aquí esto ya es para lectura y escritura de archivos. Esto todavía no lo vamos a ver. Pero el que me parece interesante es la unión y la intersección. Esto lo vieron con el ingeniero. Unión, intersección de conjuntos. Bueno, entonces esto es algo sencillo nomás. Sería como recorrer el primer vector y preguntar si es que ese elemento existe en el otro vector. Así ya tendríamos la intersección. Digamos un vector 1, 2, 3 y otro vector 4, 3, 5 y preguntamos, ¿no? Vamos recorriendo linealmente. El 1 existe en el vector, en el segundo vector. No existe, entonces no es intersección. El 2 existe en el otro vector, tampoco. El 3 existe, sí existe, entonces esta sería nuestra intersección. La intersección va a ser el 3. Ahora, ¿cuál sería nuestra unión? Los dos conjuntos. Sí, los dos conjuntos serían, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, ¿qué harían para controlar los repetidos? Podríamos guardarlo en el otro vector, el vector de intersección, y preguntar cada vez si es que este número es una intersección, si es que este otro número es otra intersección o es otra intersección. Esa sería una forma, o creo que igual hay otra forma, tal vez el ingeniero lo hizo mejor. E incluso acá, ¿no? Podríamos aplicar la búsqueda binaria para que esto sea más rápido. Así esto ordenaríamos, sería 3, 4, 5 y esto 1, 2, 3. Y directamente haría la búsqueda, preguntaría acá existe el elemento, no, entonces se saldría. Con el 3 igual haría lo mismo, encontraría el medio y luego a la izquierda. O sea, podrían implementar esa búsqueda dentro de lo que quieran hacer. O sea, aquí ya podemos ver una aplicación de las búsquedas, ¿no? Buscar un elemento dentro de otro vector. Eso. A ver qué más podemos ver. Aquí igual hay un ejercicio de ordenamiento. Miren. Permitir ingresar 3 números pares al usuario y ordenarlos descendentemente. Entonces acá, bueno, ya sabemos que van a ser 3 nomás. La verificación que se tendría que hacer es leer un entero par para cada número de los 3 y después ordenarlos descendentemente. Entonces aquí está ordenado de mayor a menor. Ya no está ordenado de menor a mayor como hemos visto en los ordenamientos. Entonces también deberían probar o hacer los cambios para que sus ordenamientos puedan ser al revés también. El ordenamiento burbuja que tenemos acá verifica si es que el que está delante de él es menor. Entonces, ¿cómo podríamos cambiarle el orden? Simplemente en este símbolo le podemos poner un menor.
Con eso ya estaríamos enviando a los menores hacia el fondo, hacia el final del arreglo, y estaría ordenado descendentemente como nos piden acá. Entonces también eso pueden ver, practicar en qué parte del ordenamiento pueden cambiarle el símbolo para que el ordenamiento sea al revés. ¿Qué más tenemos? Generar un número aleatorio entre el rango 0-20 y mostrar si verifica. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿O ejercicios que quieran ver? Bueno, ¿se recuerdan cómo era eso de la guía telefónica? O sea, usaban ordenamientos o búsquedas. Eso dijo que nosotros veamos cómo hacerlo. Ya. ¿Y usaban dos vectores o solo uno? Aún hicimos eso, solo hizo dos procedimientos, uno para cargar la guía y otro para mostrar la guía. Ah, ya. ¿Y la guía entonces solo era un vector? ¿O solo tenía números? Era como tres, en uno estaban los números, en el otro estaban nombres y apellidos. No, apellido y nombre, y en el último estaba la dirección. Ah, ya, interesante. Entonces tenemos aquí, a ver, vector de números, vector de nombres. Una compañera envió foto al grupo, así esa tarea nos dejó. No es cierto. Se quiere desarrollar un conjunto de programas que administran una guía telefónica con 50 contactos, de los cuales se tiene la siguiente información. El conjunto de programas los llamaremos sistema de guías telefónicas. Listar la guía telefónica ordenada, consultar por número telefónico, consultar por apellido y nombre. Ya fue. Primero, el primer inciso es listarlo. Como dice ordenar. Ah, mira, aquí hay otro procedimiento. A ver, voy a copiar la imagen. Bueno, entonces acá tienen tres vectores de tamaño 50, como dicen. El número, el apellido con el nombre y la dirección. Que nos habla de las operaciones. Aquí está el procedimiento para cargar la guía. Aquí están usando string. ¿Ya vieron cadenas? Todavía no. Bueno. Entonces, ¿qué más envió? Añadir un contacto, eliminar un contacto, cargar la guía, programa principal.
O sea, esto de añadir contacto, eliminar contacto. O sea, en esta guía telefónica, como nos dice que es de tamaño 50, y al principio estamos cargando los 50 datos, creo. Mostrar, cargar. Ya tamaño N. Lo de añadir algo a una guía sería como añadir algo al vector. Esto depende si es que todavía hay espacio en el vector. Por ejemplo, si tenemos un vector de tamaño 3 o 4 y ya está llenado estos datos, entonces aquí nosotros podríamos llenar todavía. Pero ¿qué pasa si es que ya está lleno? Digamos, tenemos un vector completo, entonces no podríamos añadirle más, no podríamos añadirle un contacto. Tal vez tendríamos que verificar eso más, como preguntar si es que hay espacio. Si es que no, entonces le decimos no, no hay espacio. Si se puede, lo añadimos y también le decimos, ¿no? Se añadió el contacto. Para eliminar un contacto, esto también depende. Eliminar un contacto por posición, o por nombre, o por número. Entonces, esto también se puede hacer, sería como una búsqueda, dependiendo de lo que nos dé. Una vez que lo encontremos, lo borramos. Ahora, ¿cómo se borra dentro de un vector? Depende de la forma que esté usando el ingeniero. Yo para borrar un elemento de un vector, lo que haría sería ponerle un valor por defecto. Por ejemplo, el 0 o el -1. Para este caso, que son números, podríamos ponerle -1. Entonces, si tengo un vector que tiene puro -1, para mi lógica, bueno, para que yo entienda, sería que esto está vacío. Así que yo podría insertar un valor acá y otro valor acá. Entonces podrían verlo de esa manera, ustedes darse un valor vacío, por así decirlo, que sea, digamos, el -1, y eso va a significar que no hay nada. Para las cadenas lo mismo. Por ejemplo, podemos tener nombres y una cadena especial que nos detecte o que nos diga que está vacío, o incluso la misma palabra, ¿no? Vacío, vacío, vacío. Porque en realidad los vectores no pueden quedarse en un estado vacío, porque siempre tienen algún valor, un valor nulo también se le llama. Entonces por eso es mejor usar valores por defecto, así nos guiamos. Eso sería para la eliminación. Y para añadir, cargar la guía, eso ya nos ha mostrado el ingeniero. Entonces la parte esencial sería cómo lo ordenamos. Acá yo creo que entienden las referencias. Si digamos yo quisiera saber el número de esta persona que está en la posición 0, y lo que voy a hacer es preguntar en el vector del número telefónico en la misma posición. Para su dirección lo mismo, tengo que verificar que en su misma posición me devuelva el dato. Entonces si yo quisiera ordenar, por ejemplo, los números, lo ordeno. Y si es que no ordeno a su vez el apellido y el nombre y la dirección, entonces todo se va a confundir, se va a desordenar prácticamente, ya no van a estar enlazados como están ahora. Entonces si quisiéramos hacer un ordenamiento, tenemos que hacerlo al mismo tiempo con los demás arreglos. Solo que la verificación solo se hace en el primer vector en el que quieras ordenar. Entonces si quisiera hacer un ordenamiento por número telefónico, puedo hacer una búsqueda binaria. Digo, un ordenamiento burbuja. Y en el ordenamiento burbuja, que está acá, al momento de hacer el intercambio, también tendría que hacer el intercambio de los 3 vectores. Así que no solo intercambio uno, sino que aquí debería ser el intercambio de los 3 al mismo tiempo. De esa manera estoy seguro de que los datos se van a mantener. O sea, esta fila, le podríamos llamar, se va a seguir manteniendo aunque haga un ordenamiento. Entonces esa sería la forma. Ahora, si es que les pide la lista telefónica ordenada y todavía no les enseñó cadenas, entonces lo más probable es que el ordenamiento sea por el número telefónico, o es que les dijo específicamente ordenar por nombre o por apellido. Era por nombres.
porque puso de ejemplo la aplicación de contactos que tenemos en el celular. Sí. Ya, entonces, por nombres. ah, Podríamos modificar el programa del ordenamiento de burbuja. Aquí estamos preguntando por números, ¿no ves? Si es que este número es menor a este otro número. Entonces, la forma sería preguntar si es que este nombre es menor a este otro nombre. Entonces, para eso usaríamos otra función de comparar nombres, donde va a recibir un nombre y otro nombre y va a preguntar. O sea, podría ser incluso un recorrido de las letras. Para este caso, sí, esto sí está ordenado, ¿no? Arce. Entonces va a preguntar, Arce es mayor o menor al apellido Borda, va a preguntar. Entonces, ¿cómo haríamos esta comprobación de palabras? Sería con el primer índice, digo el primer carácter, en este caso es A. Si es que A es menor a B. Si es que A es menor que B, entonces está bien, este es el menor. Para otros ejemplos, digamos A y B y C. Bueno, para cualquier ejemplo, solo vamos a comparar el primer carácter con el segundo. Ese sería para un ordenamiento así directo, no tan detallado, porque podemos tener apellidos que empiecen con la misma letra y eso se ordena por el segundo carácter. Entonces eso dependería mucho. Si es que el ingeniero lo quiere bien completo, entonces tendríamos que hacer un recorrido de estas letras. Entonces les puedo dar como un adelanto de caracteres. Ahora hemos visto las listas, digo los vectores, que son como, sí, como una lista prácticamente, donde tenemos cajitas aquí y todo esto está bajo el nombre de una misma variable. Aquí podríamos guardar números, cadenas, números decimales, digo números reales y caracteres también. Entonces una cadena, un string, es básicamente un vector de caracteres. Entonces ahí teníamos el apellido Borda, por ejemplo. Entonces prácticamente sería así, un vector de caracteres. Y nosotros sabemos recorrer los vectores, ¿no? Entonces podríamos hacer lo mismo, ir recorriendo por cada posición de nuestra cadena. Y de la misma manera se empiezan a contar las posiciones desde el 0. Ahora, ¿cómo haríamos para comparar con otro? Sería otro apellido, digamos Cáceres. Preguntaríamos si es que esta letra B es mayor o menor a la letra C. Como es menor, entonces esto ya directamente sabemos que este es menor que el otro vector. Entonces, esto sería visto con letras. Ahora, para que lo entiendan mejor, podrían decir que estos son números. El número B, ¿qué número simbolizaría? Si usamos el abecedario y contamos desde el 1, que sería la letra A, podríamos decir que la B es el 2, la O va a ser el 10, digamos, la R va a ser el 11 y así. Y este otro vector, que igual son de caracteres, podríamos asignarle número. Digamos que la C va a ser el 3, el A va a ser el A va a ser el 1 y el C va a ser un 3. Entonces pueden verlo de esta forma. Sería como tener dos vectores de números y preguntar cuál es el que es menor o mayor. Entonces de esa manera sería como pueden ver las cadenas. Pero el hacer el ordenamiento, por eso es que depende de cómo les haya enseñado las cadenas para hacer este tipo de búsqueda, como si fuera un vector, o directamente preguntar la cadena tal es mayor a la otra cadena. Entonces nuestra búsqueda se mantendría así, sin hacer más modificaciones. Entonces eso depende del INGE, cómo esté manejando. Porque además creo que no vi nada de cadenas por acá. Y con el ingeniero ya están viendo Visual Basic. ¿O todavía? Con el ingeniero no. Ah, ya. Bueno.
Eso sería por parte de ordenar esta lista. Podrían, mejor si le hacen un ordenamiento burbuja y le dicen que solo les enseñó eso. O no. Bueno, después tenemos la consulta por número telefónico. Esto ya es una búsqueda. Si es que ya está ordenado, pues podrían hacer una búsqueda binaria. Si es que estos números están ordenados, ¿no? Por número. Si es que no, una búsqueda lineal también, no hay problema. La búsqueda lineal saben cómo es, ¿no? Es un para, donde vamos a empezar en la primera posición. Y vamos a buscar este número. Si lo encontramos al número, digamos que está en la posición 3, entonces lo que tenemos que devolver va a ser el vector de nombres en la posición 3. Listo. Consultar por apellido y nombre, lo mismo, vamos a obtener el apellido, hacemos una búsqueda lineal, empezando en la posición 0 hasta encontrar este nombre. Este nombre resulta que está en la posición 5, entonces vamos a mostrar nuestro vector de números en la posición 5. Aquí también creo que tenemos la dirección, también podríamos mostrar la dirección en esa misma posición. Entonces para las consultas eso no es difícil. La parte sería cómo ordenar, porque no vieron cadenas todavía. Después esto de añadir y eliminar. De esa forma pues, quedaría este problema. La B y la C la tienen asegurada. Como les dije, es una búsqueda lineal. Y eso sería. ¿Tienen preguntas o algo más que agregar sobre este ejercicio?